Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, vamos a hablar de lo que es obedecer y desobedecer. Los que sufren por obedecer y los que sufren por desobedecer. Es esto la palabra del Señor. Dice así su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así en el libro de Jonás. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, pues su maldad ha subido hasta mi presencia. Mas Jonás se dispuso a huir a Tarsis, de la presencia de Yahvé, y bajó a Jope, donde halló un navío que se dirigía a Tarsis, y pagando el pasaje del barco, embarcó con él para marchar con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Yahvé. Amén. Esto es lo que sabemos del gran profeta Jonás, que llegó palabra de Yahvé, y dijo él: yo no iré a profetizar a Tarsis, no voy a ir a profetizar a Nínive, me voy a Tarsis, porque en Tarsis menos problemas. Yahvé Dios no va a ir conmigo porque él no conoce ahí. ¿O qué más se puede imaginar Jonás? Y dice: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ellos, pues su maldad ha subido hasta mi presencia. Hoy en día, cualquier ciudad o cualquier país del mundo, podemos decir que están exentos de estos. ¿Por qué están exentos de estos? Que Dios castigue directamente solo a una ciudad o a un país, a una nación, por desobedecer o por hacer tanta maldad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, y la maldad de hoy en día es más grande que aquellos tiempos. La maldad de hoy está como la maldad que estuvo en los días de Noé. Así está la maldad de hoy. Muchos podemos decir que Israel es un país directamente, que es el pueblo de Dios. Terrenalmente sí, pero espiritualmente las cosas han cambiado. Lo que hoy le pasa a Israel más es por política, más es por otras cosas, que ellos han desobedecido. Sabemos que Israel es una nación, es un país que la palabra de Yahvé vino a ellos, la despreciaron y la vivían por temporadas o por tiempos. Pero si así fuese, que Yahvé Dios cogiese profeta y dijera: ve a predicar a esta nación porque está corrompida, la que ocuparía el número 1 sería Honduras, en primer lugar. Por lo que se ve, no estamos hablando de la delincuencia baja, no estamos hablando de la delincuencia con corbata, de eso, porque les importa cualquier cosa hacer, pero Dios de eso no está encargado de esta gente. Dios está encargado de sacar a su pueblo dentro de ese pueblo perverso y llevarlos a un lugar donde se pueda adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Yahvé Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario, no falló a la cita, la ganó con su muerte, y a nosotros nos levantó del oprobio, nos quitó aquello que llevábamos, que dice que llevábamos una diadema en la frente. En vez de decir santidad a Jehová, decía pecado, maldad o cualquier cosa. Eso está en Colosenses capítulo 2. Y resulta que por mucho que se digan cosas, que hay profetas, cosas, esos hoy en día lo que hay son mercenarios, gente que no sabe en lo que están, y su palabra dice que él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu de verdad. No anda buscando gente buenas, personas buenas que hagan el bien, no. No se trata de eso que habló para que sea en este trozo de carretera.
para que le pusieran un grifo, una llave de agua, una manguera de agua para que pueda. No, no se trata de eso. Se trata de llevar el evangelio de Jesucristo, porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero el caso de Jonás era que él sufrió por desobedecer. No así el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, si lo podemos leer nosotros en Corintios, lo vamos a encontrar, lo del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo sufrió por obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cosa que sufrimos muchos. A veces nos podemos sentir derrotados, a veces nos podemos sentir aislados, incluso de hermanos en la sociedad en Cristo, pero nosotros seguimos adelante, porque nosotros aceptamos a Jesucristo y sabemos que la salvación está. La salvación, como dijo alguien, no se pierde. El que se pierde es el que acepta a Jesucristo y no sigue sus pasos. Por eso, Yahvé Dios guarda al que se guarda, no aquel que quiere hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, ojalá me sufráis un poquito de mi desatino, decía. En otra Biblia dice de mi locura. Pero, sufridme, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé con un solo varón para presentaros como casta virgen a Cristo. Esto es la Biblia Bover y Cantera. Pero me temo, no sea que como la serpiente sedujo a Eva, como su astucia sean estragadas vuestras inteligencias, perdidas la lealtad y santidad que debéis a Cristo. Porque si ese que viene predica otro Jesús que nosotros no hayamos predicado, o recibís un espíritu diferente que no hayáis recibido, a un evangelio diferente que no hayáis abrazado, bien sabéis, bien hacéis en sufrirlo. Pues pienso que en nada les voy en saga o en defensa a esos superintendentes apóstoles. Dice, superintendentes apóstoles, que si bien inculto en la palabra, mas no en la ciencia, pero bastante nos hemos dado a conocer a vosotros en todas maneras y en todas las cosas. El apóstol Pablo decía, ¿cómo soportáis a estos que os vienen a engañar? ¿Cómo soportáis a estos que vienen a mentir? Mas yo, que llevo una palabra de vida y de salvación, a mí no me toleráis. Y por eso el apóstol Pablo decía con sus osadías, ¿no? Y tribulaciones. Decía, hebreos son, decía. También yo lo soy, decía. Israelitas son, también yo. Linajes son de Abraham, también yo, decía el apóstol Pablo. Ministros de Cristo son, delirando hablo, decía Pablo. Miren, decía que estaba más loco que ellos. Mas yo, en trabajos, más en cárceles, más en golpes, mucho más en peligros de muerte. Muchas veces, 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos 1. Aquí el apóstol Pablo sufriendo por obedecer. Aquí el apóstol Pablo sufriendo por obedecer. Qué tremenda la cosa, ¿no? Hoy muchos no sufren por obedecer. Viven bien, dicen ellos, porque son bien portados, pero la cosa no es así, el asunto no es así. Son tipo Jonás, tipo Balaán, mercenarios de la palabra, porque esto hay que decirlo. Si por eso nos callan, no nos van a poder callar, porque el apóstol Pablo dijo, me podrán meter en la cárcel a mí, pero la palabra de Yahvé Dios, la palabra de Jesucristo, jamás la podrán encarcelar. Y entonces decía el apóstol Pablo, dice, en el 24, 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos 1. Súmele, 5 veces 39. 3 veces fui apaleado, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé sobre el abismo del mar. Cuando dice él que pasó sobre el abismo del mar,
está hablando de las profundidades, de las cavidades del mar, que estuvo 3 días y 3 noches. Si yo aquí hablo de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, que no lo he leído, pero ahí está en el libro de Jonás, y hasta el tercer día lo vomitó, que Dios tuvo misericordia de él para que fuera a hablar, a profetizar al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive puso hasta en ayuno hasta los gatos, y Dios no mandó el castigo, aunque Jonás después se enfadó. Dijo: yo sé que tú eres Dios de amor, Dios de misericordia, cuidado con estas cosas. Nosotros estamos en la gracia, nosotros somos la ramita injertada en el olivo natural. Tengamos cuidado, nosotros somos una ramita que está colgada, que usted sabe que los injertos solo se alimentan de la savia o de la sábila o la savia, y alguien que no sepa que es una rama de injerto, no solo se está alimentando, está ahí con medio encajada y un desgajón cae abajo. Pues eso. Israel nos sustenta a nosotros con doctrina, claro que sí, porque la salvación viene de los judíos, eso está en la Biblia, ¿no? Como dice, en Juan capítulo 4 está. Además, él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no anda buscando más, como muchos creemos. Entonces, y dice aquí, que el apóstol Pablo estuvo en la cima del mar 3 días y 3 noches. Hay unas versiones de Biblia que tengan mucho cuidado, que dice que Pablo estuvo en alta mar. En alta mar, todos los barcos están en alta mar, todos los que navegan. ¿Alguien se ha subido a un barco? O los marineros, o vea películas, están en alta mar, todos. Y eso hay que tener cuidado con esa Biblia, que a mí me regalaron una Biblia que lo que está escrito en negro pasa la prueba, pero lo que ya está escrito en rojo no, porque son tesis de este hombre, de Jimmy Swaggart, que dice que Pablo no estuvo en alta mar, no que Pablo navegaba por ahí, que no sé qué, fue una experiencia que llevó. Mire, hay que tener mucho cuidado, quitarle méritos al apóstol de Jesucristo, que se llama el apóstol Pablo, que dijo que él llevaba tatuadas, que él llevaba impregnadas las marcas y las señales de la cruz de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, y Pablo aquí lo habla. Pablo aquí sufrió por obedecer, no así lo de Jonás. Y así como se predica que creen que Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, yo también me creo que Pablo estuvo en las profundidades de la mar, como dicen unas versiones. Aquí dice en el abismo. Abismo es abajo, ¿no? Es en las 3 días, cavidades del mar. Y además, en la otra versión que tengo dice en la cima, que está con S, no con Z, porque cima es altura y cima con S es profundidad. Entonces eso es lo que dice en esa Biblia. Entonces, el apóstol Pablo sufrió por obedecer. No solo el apóstol Pablo ha sufrido, yo le digo una cosa. También hoy en día hay predicadores que están por el África, hay predicadores que están por el Medio Oriente, donde hay otras doctrinas que matan. Y estos hombres sufren por amor a Cristo, porque han llegado a un punto a reconocer que están definidos con la fe. Y saben una cosa, no es que andan buscando morir como mártires, no. Están definidos con la fe y están dispuestos a que lo que sucede o a lo que pase, por predicar el Evangelio. Yo antes, hace muchos años, cuando yo era niño, que poco conocimiento tenía, un señor de mi aldea me contó a mí que por las montañas de entre Santa Rosa de Copán y las fronteras con Guatemala, bajaron unos misioneros que eran de los Estados Unidos, iban montados en burros, por ahí bajaban. Se está hablando del año 1920, por ahí, que según me contó el Señor, porque él era de esa fecha. Ya era un joven, yo cuando, a mi edad, pues, lo recuerdo cuando él me lo contó, que ahí mataron a unos predicadores, a unos misioneros cristianos que viajaban con una Biblia, y los mataron, venían montados en burro, los mataron, y por orden de, ya saben, se imaginan de quién fue. Y no solo ellos murieron muchos. Y cuando empezamos yo tengo amigos que están en el África predicando el Evangelio de Jesucristo. Y a mí no me importaría si me dijeran 20, yo me iría, porque estamos definidos con la fe. Nosotros ya no tenemos miedo a que nos suceda cualquier cosa, a nada. No es que estemos retando a la muerte, que ya ves Dios la reprenda, pero sí
nosotros anunciamos y predicamos la muerte de Jesucristo y su resurrección. Dice aquí, óigase bien, 3 veces fui apaleado y una vez apedreado, 3 veces naufragué, un día y una noche pasé sobre el abismo del mar. Aquí lo dice, Pablo aquí no está mintiendo, ni su traducción mucho menos. Dice aquí, caminos hechos a pie, muchas veces peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar. Otra vez lo vuelve a decir, miren, peligros en falsos hermanos, estos hermanos que te dicen que sí, pero te dicen que no. Estos hermanos que te dicen que son tus amigos, pero no son tus amigos. Por eso aquel loco de Martín Lutero dijo, Señor, líbrame de mis amigos, porque de mis enemigos ya me libro yo. Y aquí el apóstol Pablo dice que también fue perseguido por gentiles, no solo por judíos, como la gente cree o lo piensa. ¿Qué es un gentil? Un gentil es todo aquel que está fuera de Israel. Porque una cosa es ser israelita, otra cosa es haber nacido en Israel y otra cosa es ser judío. Y otra cosa es ser judío cristiano, otra cosa es ser israelita cristiano. Muchas cosas cambian a través de las doctrinas, pero solo hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y por eso no lo debemos nosotros transversar, sino que hablar la verdad, porque muchos dicen ser cristianos, pero no creen en los dones del Espíritu Santo. Otros dicen que son cristianos y no creen que Jesucristo es Dios. Otros dicen que predican el evangelio de Jesucristo, pero no creen en el rapto de la iglesia. Otros creen que la iglesia de Jesucristo pasará por la gran tribulación. Pues no, pasará por tribulación, lo pasará y lo han pasado, porque el apóstol Pablo lo vivió, lo vivieron todos los apóstoles, lo vivieron los profetas, porque recuerde una cosa a usted, que los profetas daban testimonio de Jesucristo en sí. ¿No cree usted que los profetas de aquel tiempo solo predicaban solo para Israel o solo cosas que se quedaron en la ley? No, porque no confundamos nosotros los 10 mandamientos que estaban en el arca de la alianza, donde estaba la vara de Aarón, la que reverenció, y donde estaba el maná, sino porque los 10 mandamientos, si se lo lee va a ver lo que dice. Y cuando dice, pero si dice ahí hermano, me dijo un hermano, que dice ahí que hay que guardar el sábado, pues la palabra del Señor dice que el sábado es Jesucristo y nosotros guardamos el día de reposo que es Jesús cada día. Qué bien estaría, ¿no? Para muchos, o para muchos está así. De lunes a viernes hacen cualquier cosa, o el sábado, pero el domingo se consagran según ellos. Pero esto no es así. El guardar el reposo, el guardar a Jesucristo, que es el Señor y amo y Rey de todas las cosas, que es el amo y Señor de reposo, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Óigase bien cómo dice aquí. Porque soportáis, dice aquí, óigase bien lo que le voy a leer. Dice que de falsos hermanos, porque falsos hermanos está yendo el mundo. Eso no lo podemos quitar nosotros. En trabajo y en fatiga, en noches sin dormir, muchas veces en hambre y sed, en días sin comer, muchas veces en frío y sin abrigo. Mire, el apóstol Pablo pasó frío, pasó hambre. En ese momento él no quería estar en ayuno, para que lo entienda usted. A lo mejor los hermanos imaginaban, hoy no le llevamos a la comida al apóstol Pablo porque está en ayuno. A lo mejor el apóstol Pablo siente frío porque él quiere estar así. Aquí lo dice él que no. Pasa que él era un hombre honesto. En otros pasajes de la Biblia dice, yo a nadie despojé de dinero, a nadie le pedí nada. Fue cuando se empezaron a llorar y a retorcerse la cara, dice allí, ¿no? Y dijeron, ¿a quién hemos tenido nosotros aquí? Amén. Fue de otras cosas, las atenciones a cada uno dice, óigase bien, cada uno óigase bien lo que dice aquí. Fuera de otras cosas, las atenciones de cada día que me asaltaban, las ansiosas solicitud por todas las iglesias,
¿quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién desfallece? Porque cuando miraban al apóstol Pablo, cualquiera se levantaba, ¿no? ¿Quién padece escándalo que yo me abrace? Si es fuerza gloriarse en lo que es de mi flaqueza, me gloriaré. El Dios y Padre del Señor Jesús, que es digno de bendición por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, óigase bien, en Damasco, el jefe regional puesto por el rey Aretas de los damasenos, con el objeto de prenderme, y por una ventanilla fui descolgado muro abajo en una espuerta y escapé de sus manos. Espuerta era una canasta. Pablo huyó cuando tenía que huir, pero cuando le tocó que enfrentarse a decir la verdad, también se paró. No tuvo miedo en los testimonios que él daba, el apóstol Pablo. Por eso Pablo ponía a temblar a cualquiera cuando decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. O sea que, como quien decía, si quieras lo que quieras, a mí me da igual. Amén. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que se habla de sufrir por maldición, como dicen muchos. Está pasando un proceso. ¿Cuántas veces a mí no me lo dijeron muchos hermanos? Algún proceso, hermano, que no sé qué. Y yo le digo una cosa. Nadie sabía el trato que Dios tenía conmigo, que el sufrimiento que pasábamos era por bendición, porque llegó. Amén. Y no hay cosa más linda que Dios lo libere a uno de la esclavitud del pecado, de cualquier cosa, de la ambición, de la codicia, de la avaricia, de cualquier cosa, de las malicias, malas malicias que hay. Entonces Dios con nosotros nos ayuda. Yo espero siempre aclararle cosas a hermanos en Cristo que nos ven, que no se dejen manipular de nada. Porque el Evangelio de Jesucristo es para servir, no para que nos sirvan a uno. Amén. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, si fuera de gloriarme, dijo, cosa a la verdad no conviene. Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre, dijo el apóstol Pablo, y empezó a hablar ahí. Sé de un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero que fue llevado al tercer cielo. Y el apóstol Pablo empieza a hablar y dice, y al último que se nos apareció, como el último, como abortivo, el Señor Jesús fue a mí. Pero resulta que hoy en día hay miles de apóstoles que dicen de que ellos han visto al Señor Jesús y han estado con Él. Eso es falso, eso es mentira. Yo no lo creo. Es que para creerlo, dijo aquel, tengo que verlo. Yo sí estoy como Tomás con ellos en ese momento. ¿Por qué motivo? Porque no hay evidencia. Para ver estas cosas tendríamos que ver al apóstol Pablo primero. Porque si en verdad deseamos tener a un apóstol Pablo predicando, pero queremos tener a un rey Herodes construyendo altares, construyendo muros, construyendo templos, y el asunto no es así. Amén. ¿Por qué motivo? Porque se sufre. Por el Evangelio de Jesucristo, claro que se sufre la soledad, se sufre cualquier cosa, pero el apóstol Pablo, de todos sus sufrimientos que él demostraba y hablaba aquí, no demostraba que estaba amargado, no. El apóstol Pablo demostraba que es servirle al Señor, que es ser siervo de Jesucristo. No es lo mismo los tratados que podían haber tenido otros que se dejaban vender. Por eso Pablo es estado en medio de falsos hermanos. Y si leyeron estas cartas, pues se han de haber enterado que sí eran falsos hermanos. Amén. Y nosotros, por gracia y misericordia de Dios, Dios nos ha apartado de cosas que podíamos haber metido las manos, y Dios no deja que sus hijos manchen sus manos. Ya ve, Dios no deja que sus hijos se tengan a favor de X partido político, ni deja que vaya por aquí ni que vaya por allá, más bien lo vuelve a uno más esquivo. ¿Por qué motivo? Porque la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás, no se llama otra cosa más que ese nombre, es el que gobierna. Amén. Y por eso dice aquí, hace rato dice, estaréis pensando
que hacemos nuestra apología delante de vosotros. Hablamos en presencia de Dios en Cristo y todos queridos por vuestra edificación. Porque me temo, no sea que en llegándoos haya a vosotros, no cualesquiera vosotros me halléis, a mi cual no queréis. No sea que halle. Pablo aquí está hablando de los temores que tiene un apóstol de Jesucristo. Contienda, emulación, enojos, riñas, maledicencias, chismes, engreimientos, alborotos. No sea que, llegando otra vez, me humille mi Dios ante vosotros y tenga yo que llorar a muchos de los que habían antes pecado y no hicieron penitencia de la impureza y fornicación y seducción a los que entregaron. Aquí el apóstol Pablo habla y dice: gracias a Dios, yo no quiero a este extremo porque no quiero ser avergonzado. Y eso es lo que nosotros tememos, no llegar a ser avergonzados, porque Satanás te acusa y te dice de todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Cristo, gracias Padre y gracias Espíritu Santo. En el nombre poderoso de nuestro Dios Jesucristo te pedimos, Padre, que seas tú quien nos dé la fuerza para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor Jesús, que bendigas a nuestros familiares, pero en esta manera de que busquen a Jesucristo, que lo busquen, porque no vale